llega a salir que su misión del gato es acabar con los con el ratones. ratón. O sea, sí es sí lo llevaron para eso. Sí es una... Incluso en los 40s las veías en el cine. Entonces se hacían precisamente estos cortometrajes para el cine. Los Simpsons. Sí. Oso Yogi, ¿no? Bueno, los definitivamente así como del merch que sí me acuerdo, de Mickey Mouse. Ah, sí, claro. O sea, sí, ese sí me acuerdo perfecto. De Tommy Jerry. Es que sí, fíjate que sí, Bueno, sigue... Holanda o Bing. Sigue siendo para mí realmente una caricatura de transición. Pero, insisto, o sea, Google no miente. O sea, si pones caricatura y sale... Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean. Estamos muy contentos por muchas razones, muchísimas. La primera, y la que a mí más gusto me da, a mí, Rafa Martínez, es que nuestro compañero Alberto Cerón ya no trae yeso. Ya es un hombre que no es manco. Ahora soy mancomunado. Ahora ya, sí, exactamente. Ya no trae yeso. Eso me da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto. Y pues por segunda cuestión para ser felices, vean nuestro bonito escenario. Esto ha evolucionado bastante. Muchas gracias a ustedes. Síganse suscribiendo, por favor, o sea, porque ya detectamos que muchos están viendo este podcast, pero no están suscritos al canal. Por favor, suscríbanse, hagan ese favor. Y bueno, pues queremos presentar ahora sí al doble mano. Así es, una vez más, presentándonos aquí en 30 y 40, así es, ya me quitaron el yeso, todavía estoy así como que me falta un poquito, pero ya, igual que ahora sí que este set, estrenando una nueva etapa, que no me quiero estrenando nuevo hueso. Sí, que no me quiero poner en ese asunto de, ya saben, ¿no? Cómo se ponen algunos de... en estos momentos estoy teniendo una transición en mi vida porque ahora no recibí el apoyo de la gente que tanto amaba. No, me rompí el brazo y ya, güey. O sea, no pasa nada, güey. ¿No? Entonces, pues bueno, muy bienvenidos. Y como dice mi estimado Rafa Martínez, así es, ya detectamos que varios no están suscritos al canal. Por favor, suscríbanse. Es un beneficio tanto para ustedes como para nosotros, para los recuerdos y pues para seguir con esta bonita comunidad de En 30 y Cuarentones. Tenemos monitor, güey. Tenemos monitor. Esa acá. No, está chidísimo esto. Qué bueno que esto se está dando. Botas también ya tiene más espacio para subirse por acá. Sí. Y bueno, antes que nada quiero saludar, porque esto no va a pasar de moda. No vamos a parar con eso. No vamos a parar porque de saludarlos, porque ustedes hacen este programa. Y pues saludos hasta Pachuca Hidalgo, Andrés Martín, a Celeste Estrella, a Itzia Hernández, muchos saludos. Itzia, fíjate que es una chava que conozco desde el Tolo, pero que estuve en el Tolo, en la G Martel y en la VM. Ok. Con ella. Muchos saludos, Itzia. Acabó también en... Itzia, no te adornes tú la otra. No, la otra no. Fíjate que sí, también acabó en la música. ¿Sí? Acabó en cosas de la música. Ok. A Jackie Janis Metzli, a Carlos Enrique García Hernández, hermano, muchas gracias, abrazos. A Tania Alba, hace poco también vino Tania, saludos, hace unos buenos postres. GPI. Ahí a todos los que viven por acá por Tlanepantla Centro, ahí pónganse en contacto con Postres Tani. No sé por qué le puso así, se oye re mamón. ¿Quién sabe? O sea, tuvo que haber sido Postres Taffy. O sea, eso sonaba más comercial, más... Pero pues le puso Tani. No manches. Bueno, Tani. Muy bueno. Saludos, Tania. A mi tía Gaby, obviamente. A Marné, mi querida Malón. Muchos saludos. A mi jefe, me cuadro. A Caro Celis, muchas gracias. A Claudia Madrid hasta Tijuana, esposa de el bastión, guitarrista mexicano, señor Javier Batis. Claudia Madrid hasta Tijuana, muchos abrazos. A Ingrid McDonald aquí a Arboledas.
Esto no lo voy a leer porque yo mismo me voy a atorar, pero pues se puso así su nombre muy así como de las bromas esas que les hacen a las azafatas en Facebook o a las de los laboratorios. Así. Margarita Flores, Mauricio Antonio Cont Gar, Verónica Velázquez, Alberto Rejón, a Juan Manuel, a Carlos Jardines, a Lucas Ortiz, a Os Trent, a Gerardo Coco, a Vibries Cachac y pues bueno, pues obviamente a todos los que conforman nuestras redes sociales. Muchísimas, infinitas gracias. Y de veras estamos muy contentos. Bueno, yo estoy muy contento porque además de que bueno, nos aventamos 2 semanas sin grabar. Sí. Pues la verdad sí lastima un poco. Sí, cómo no. Y bueno, pues que Beto ya está sin yeso, eso también. Bueno, pues la siguiente semana vamos a estar de vacaciones, pero bueno, pues ustedes ni lo van a notar. No. Y hoy vamos a platicar de una caricatura que es muy extraña porque... Hoy que estábamos decidiendo el tema, Alberto y yo, lo dije muy golpeado. Señor Alberto. A Luis y yo, no, también estuvo más golpeado. Saludos a Luisito, también quiero mandarle saludos a Luisito, al cloncito de acá de mi compa. Muchos van a pensar que es su hijo, no es su hijo, es hijo de su hermana. Saludos mi también. Sobrino, saludos también a Evelyn, aunque le dicen Janet, pero para mí va a ser Evelyn siempre. Saludos también, obviamente, a la señora Lucero, al señor Ricardo, a Andy, a Sofi, a Ian y a y a mi Toyota Yaris. No, ¿cómo se llama tu sobrina? Sofía. Pero la de Evelyn. Natalia. Ella es la que siempre Natalia Soriano. Ella siempre se me olvida y no es que es la más chiquita. Sí. Bueno, el rollo es que estábamos decidiendo el Beto y yo qué íbamos a hablar el día de hoy y entonces lo dejamos a la suerte de Google. Así de decir, bueno, vamos a poner cuál es la caricatura más popular para Google. Y entonces el número... Contactamos a nuestros amigos Larry y a Sergey. Ajá, exacto. Y pues ya nos dijeron cuál. Y la onda es que está súper interesante porque la primera que salió es El Pájaro Loco, de cual ya hablamos. Aquí está, obviamente el link. Pero la que vamos a platicar hoy no se me hubiera hecho como la más... O sea, como que se me hace que era una caricatura de transición, ¿sabes? O sea, las caricaturas de transición a mi conceptualización, a mi forma de ver... No era de transición, pero bueno. A mi forma de ver, las caricaturas como de transición eran así como de esas que estaban entre una caricatura buena y otra. Ok, ya. O sea, eran así como de las que te tenías que chutar a fuerzas. Antes de ver a los cazafantasmas. Antes de ver, exacto. O sea, por ejemplo, venían los pequeños picapiedras, Tom y Jerry y los cazafantasmas. Entonces, eran de esas caricaturas de transición. Pero la verdad es que tan importante es que los Simpsons le dedican una parte muy importante de toda su serie a Tom y Jerry. Sí. Con Tom y Daly. Sí, se vuelve un hito. Un hecho canónico dentro de la... Sí, que determina... O sea, esos momentos, vamos a decirlo, muertos de los episodios de Los Simpson. Aparece un episodio siempre de Tom y Daly o de Itchy and Scratchy. Que justamente es totalmente una parodia de Tom y Daly, muy violenta. O sea, haz de cuenta que metiste a la licuadora a Tom y Jerry y Happy Tree Friends. Y sale Tom y Daly. Sí, exactamente. ¿No? Y en este punto sí era muy chistoso porque siempre era cuando estaban nada más viendo Lisa y Bart la tele. O sea, tengo un momento muerto de la... Sí, o sea, como que serie. de esos pequeños, ¿cómo les dicen? Cameos. De esos pequeños cameos. Hasta que solicitan un guionista para la serie. Exactamente. Sí, no, hay varios capítulos dedicados a ellos, ¿no? Incluso la película, así arranca. La película de Los Simpson arranca con Tom y Daly, exactamente. Y bueno, Tom y Jerry. Tom y Jerry
Yo honestamente no tengo ni idea, ni idea de qué productora sea, de quién es el que los inventó, de cómo fue su evolución, desde cuándo. O sea, yo de veras en esa, insisto, esa caricatura para mí era una caricatura de transición, pero de lo que estoy seguro es que es una caricatura que sí ha permanecido en el tiempo. Exacto. O sea, es una caricatura muy simple en el sentido de que, bueno, pues los dos personajes, ninguno de los dos personajes habla. Eso es como muy interesante. Es una caricatura que evidentemente ha inspirado a otras caricaturas. Sí, claro. Pensando rápido, pues está Tommy Daly, está obviamente Garfield, está obviamente pues todos los pequeños gags de Silvestre y Piolín, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay muchísima inspiración. Es una caricatura vieja, o sea, sí es una caricatura de los 50. De los 40. De los 40. Sí. Déjame verte, te digo. Y bueno, la onda es que son dos personajes, son dos protagónicos. Fíjate, del 40. Son dos personajes protagónicos, un gato y un ratón. Ellos son los protagónicos. En donde, como lo exacerba mucho el Tommy Daly, pues sí, hay demasiada violencia de ambas partes. Sí. O sea, ambos personajes siempre están buscando cómo hacerse daño. O sea, cómo deshacerse el uno del otro legítimamente. O sea, sí es una cuestión legítima de hacerse daño. Sí, o sea, una especie de vamos a contar de una manera caricaturesca la vida de un gato y un ratón dentro de una casa. Ajá, exacto, porque al final es o sea, sí el gato, por lógica, por esta cuestión de la cadena alimenticia, pues lógicamente pues es el cazador del ratón. Sí, y tiene esa misión, o sea, dentro de la casa tiene esa misión que ha hecho su ama, que es una señora, ya sabes, esta es como la de los hotcakes. Ajá, que además, al parecer, o sea, también no hay como mucho contexto de dónde están ni nada, pero como sale esta personaje, Jemima. Ándale, algo así. Muy parecida. Pero no sale, o sea, ella sí sale inclusive a un plano holandés invertido. Salió de espaldas con la paliacate. Bueno, con un paliacate, sí, claro. Sí, pero sí. Pero su carita nunca se ha visto y pensaría uno que puede ser en Missouri, en Nueva Orleans, en esa época del sureste de Estados Unidos, por donde vivía Forrest Gump. Ándale. Ahí por ahí. Carolina, exactamente. Sí, o sea, como que son de por ahí. Pero tampoco es protagónica la señora, Pero o sea, sí está. O sea, sí se nota cuando llega a salir que su misión del gato es acabar con los ratones. El ratón. O sea, sí es sí lo llevaron para eso. Sí es una cuestión impuesta, pues sí, acabar con el ratón, obviamente. Porque al final, pues se supondría que esa es la misión de un ratón en la cadena alimenticia. Pues sí, o sea, en el estatus animal. Sí, es un roedor repiñador, el ratón, ¿no? Y además, pues sí, en la dinámica, pues sí, la verdad es que Jerry sí se pasa de lanza. O sea, sí es inteligente. Sí es un ratón muy audaz, que al final lo único que quiere conseguir es pues estar en la comodidad, ¿no? Y obviamente, pues asaltar el refri. Sí. Y pues, ¿por qué no dañar al gato también? O sea, sí es algo como... me quieres comer, pues entonces vas a tener que sufrir por eso. Te va a costar. Sí, exactamente. Sí, claro, exactamente. Y es esta dinámica, o sea, la hemos visto. De hecho, es una dinámica que se compartía entre Piolín y Sylvester, Pero fue primero Tom y Jerry. O sea, exactamente esta dinámica de hecho, empezó a partir de... De hecho, ahorita te tengo que decir que ya sé quiénes son los creadores de esto. ¿Quieres saber? Sí, por favor. William Hanna y Joseph Barbera. No lo puedo Son los creadores de Tom y Jerry. ¿Qué pasa? Fueron hechos para la Metro-Goldwyn-Mayer. Por eso no son Hanna-Barbera enteramente.
Sí, claro, porque era para otra compañía. Ajá. Pero que seguramente los inventaron antes de antes hacer de toda su... Fíjate, qué Sí. chistoso. Sí, de hecho hay una historia, a ver si luego les comparto el link de una historia bien interesante, bueno, un relato interesante de la historia de Hanna-Barbera. Ajá. Está interesante cómo empiezan, cómo crecen y cómo viene el declive. Seguramente el declive fueron de los primeros personajes Tom y Jerry de esta dupla, dúo. ¿no? Sí. Porque sí, o sea, sí insisto, o sea, son un chorro de capítulos, pero como que no es necesario una continuidad. No. O sea, son de esas cosas que no requieren de continuidad, ¿no? Uh-huh. Y que al final siempre está, o sea, la dinámica no se desgasta porque al final vuelves a la cadena alimenticia. O sea, las veces que se ha pensado que se desgasta, pues metes a un perro, ¿no? Sí. O las veces que piensas que se ha desgastado, metes otro gato, metes... O sea, como que siempre... una gatita y una ratoncita. Una gatita y una ratoncita, Bueno, Jerry tiene un sobrino, un ratoncito gris. Ajá, exactamente. Por ejemplo. Sí. Tom llega a tener un hijo... Si no me equivoco. Es que sí, aparte de eso, o sea, sí es una... Sí, o sea, sí tuvo es una bastante... caricatura de muchísimos años. Sí, porque aparte, o sea, la caricatura duró de 1940 a 1967. O sea, sí duró 27 son? Años. O sea, capítulos... 164. ¿Cuál es el verdadero nombre de Tom? ¿Tú sabes? No. Tom Hasper. Ok, Tom Hasper. Ajá. Wow. Tom Hasper. No sabía. Tom Hasper. Y pues obviamente tiene un archienemigo, un ratón llamado Jerry. Sí, Jerry. Sí, qué vaciado. Tom Hasper. Y ese, sí, o sea, pero, o sea, muy independientemente de si fue primero uno u otro, como que esta dinámica de hacer fuerte al débil y hacerlo cómico fue un hitazo para todos los que lo hicieron. Vuelvo al punto, ¿no? O sea, Warner Brothers con Piolín Silvestre, con el Coyote y el Correcaminos, incluso ¿quién más tenemos esta dupla? Pues es que son un montón, y basadas obviamente en esta cadena animal alimenticia. Sí, Donald y Chip y Dale también eran muy así. Sí, o sea, es bastante atractivo ese punto. Y sí, es de Metro Goldwyn Mayer, sí, exactamente. Sí, es de Metro Goldwyn Mayer, sí. De hecho, acuérdate cómo iniciaba. Estaba el león, de repente y aparecía el gato. Y aparecía Tom. Sí, cierto. Sí, cierto. No, el que aquí la bota soy yo. Sí, Botas ya se puso. Pero sí, efectivamente tienes toda la razón. Son cortometrajes, o sea, son cortometrajes sin secuencia, o sea, no hay una historia continua entre Tom y Jerry. Son pequeños gags en donde es interesante pensarlo en función de lo que te provocaba realmente Tom y Jerry. O sea, porque si lo ponemos desde la posición en que se puso Marge Simpson en contra de Tommy Daly, pues es muy exagerado, ¿no? O sea, sí es bastante exagerado, porque al final no creo que realmente la televisión te permee en tanto, o sea, tantísimo como otras cosas, ¿no? O sea, como que sería muy ingenuo decir, no, pues es que sí, toda la violencia se generó a partir de Tom y Jerry, ¿no? O sea, no es desde ahí. No, pero sí un cúmulo de cosas, o sea, ¿cuántos años vivimos, cómo decírtelo, basando nuestra vida en las noticias que daba la televisión? No, sí, claro, sí. Pero son las noticias. Que de verdad te das cuenta de repente que investigas más para atrás, y no era resulta todo. Que no era lo que estaban diciendo. No era la verdad, muchachos. Que sí era. ¿Tú te acuerdas de una campaña que hubo ahí por los 90s? Simplemente un detalle. 200 desaparecidos en 1968. Sí, pues sí. Sí, ya con eso.
Un día caluroso en la Ciudad de México. Exacto, eso. Hoy es un día caluroso en la Ciudad de México. Vámonos. Un día caluroso en la Ciudad de México. Sí, o sea. Vamos contigo, Sofía. Ah, no, vamos contigo, Lolita. Lolita. ¿Qué? ¿Una campaña qué? Hubo hace algunos años, en los 90s, una campaña fuerte. Inclusive estaba así, había stickers que decían no veas 24 horas. Sí. Estaba bien bueno eso, no veas 24 horas. Una canción que se llamaba No te haga bobo, Jacobo, claro. Sí, bueno, pero a lo que voy es que esta dinámica de las caricaturas, sí es interesante pensar, o sí es interesante meternos un poco en el por qué William Hanna y Jos Barbera comenzaron con esta violencia, porque evidentemente también los primeros esbozos de Mickey Mouse y los primeros, o sea, todas las caricaturas eran violentas per se. Mira, tengo esta teoría en la que era más difícil que el pastelazo, porque al final de cuentas era comedia lo que hacían con las caricaturas, que este pastelazo tan llevado al extremo pudiera ser realizado por actores. Entonces, sí, claro. Empiezan a hacer las animaciones, porque aparte las caricaturas tú las veías al principio en los 20s, en los 30s, incluso en los 40s, las veías en el cine. Entonces, se hacían precisamente estos cortometrajes para el cine y realmente para niños no eran. Y poco a poquito fue cambiando el formato de quien ve, del público. Pero realmente siento yo que lo hacían en caricatura porque el pastelazo llevado al extremo no se podía personificar. Hubo intentos muy buenos como Los Tres Chiflados, ¿no? Pero, todavía hace 30 años teníamos, pero 25 años teníamos a Jackass, que también fue llevado al super extremo y con consecuencias muy terribles. O sea, como que al final entiendo que es como una sátira exactamente a la violencia. O sea, es como precisamente presentar una antiviolencia de la violencia. Obviamente caricaturizada, como lo dice el mismo término de caricatura, ¿no? Sí, pues más bien aligerar, ¿no? O cambiar la actitud hacia la violencia, ¿no? Porque además también algo que te levantara la adrenalina, más bien te hiciera reír. Porque además también, al final, el hecho de que siempre estén en enfrentamiento ambos, tanto Tom como Jerry, pues obviamente es un demostrativo que al final siempre van a existir estas jerarquías, ¿no? Desde la cadena animal, el estatus social, o sea, estas jerarquías al final pues van a ser dominantes. Sí. Que evidentemente, pues como parte de la cultura, o sea, como parte del erario cultural, y vamos a llamarle así, entre comillas, del adoctrinamiento de este pensamiento liberal norteamericano, pues obviamente, pues si Tom y Jerry pues cumplen esa función. Pero seamos honestos, o sea... También estás a 15 años, más o menos, de la Primera Guerra Mundial, 20 años. En donde aquí igual otra de las ideologías que pudieron haber sido las caricaturas en ese tipo de formato es el abusivo siempre encuentra a alguien Vivales que se lo va a joder al final de cuentas. Y que también el Vivales es un abusivo. O sea, al final. O sea, terminan evidenciando este juego de poder. Pues claro. Cuando el Vivales vence al abusivo, se convierte en el abusivo y abusa de su poder. Exacto. Varias veces lo hizo Jerry, abusó de su poder. Vi que hace poco estuvieron haciendo como que una especie de estudio en una cárcel donde creo que a los reos les dan el poder del custodio y viceversa. Y los nuevos custodios se volvieron unos hijos de todo. Pues sí, claro. O sea, pero con esa posición de poder, o sea, después de que estaban intimidados por el custodio, ahora, frente a ese mismo custodio, ahora vestido de reo,
lo hicieron la vida. Sí, pedazos. O sea, claro que en cuanto te toca a ti la posición de poder, empiezas a abusar de esa posición. ¿Qué es lo que le pasa a Jerry? Ajá, que es lo que le pasa a Jerry, justamente. Pero cuando no pasan esos episodios, es cuando, por ejemplo, no te va a gustar. Ay, sí te gustó. No, tú eres una devoradora. Cuando pasa diferente es porque hay un tercero. Que es el perro. O no, alguna otra cosa que abusa de ambos. Ajá. Y ahí... El perro, o sea, por lo general es el perro gris. Es que el perro normalmente termina escudándose Jerry en el perro. Ajá, y termina haciendo la... O sea, son dos contra uno. Ajá. Pero, por ejemplo, hay un episodio bien interesante en el que Tom se enamora de una gatita. Sí. Y empieza a juntar sus centavos para comprarse una carcachita, para invitarla a salir, y la otra llega un güey acá en un supercarrazo larguísimo. El otro gato. El otro gato y se la lleva, ¿no? El otro junta su lana para darle un anillo. Es un gato café. Y le da un anillo con un pendiente de este tamaño. Un gato café, negro, gris. No es café. Y en total, él termina mal, termina ya acá todo triste, todo trastornado. Y Jerry está así o sea, te hace entender, ay, qué mal, Tom, pero pues a mí no me pasa esto, ¿no? Y le da el beso a la foto de su chica, y pasa su chica igual en un carrazo con otro ratón. Y ya terminan los dos unidos en la misma desgracia. Tanto Tom como Jerry. Y varias veces, por algún gato abusivo, por algún ratón abusivo, por algún otro tipo de animal, terminaban uniendo fuerzas Tom y Jerry para poder combatir a ese personaje. Ese personaje. Sí, claro. Entonces, eso era algo curioso porque no siempre pasaba en este tipo de duplas. Era muy raro que se unieran. Sí, o sea, porque por ejemplo el coyote con el correcaminos, pues jamás. Y solo una vez el coyote pudo vencer al correcaminos, una sola vez. Ok. En el caso de Tom y Jerry había equilibrio. O sea, porque sí, algunas veces Tom ganaba y otras veces Jerry ganaba. Pero al final, insisto, al final, pues sí era como una cuestión de pensar también en la ingenuidad del animal. Sí. O sea, en lo ingenuo. Porque además también pensemos que como tal, pues no había o no ha habido, o hasta apenas hace poco, esta cuestión de pensar en la inteligencia animal. Sí. O sea, ni siquiera en las caricaturas, ¿no? O sea, porque ve, por ejemplo, o sea, hace el recorrido por todos los personajes animales y es raro, ¿no? O sea, que la inteligencia animal de alguna forma supere la inteligencia del hombre. O sea, pues son muy extraños los personajes animales que realmente superan. Sí, es curioso como el hombre, el ser humano se asume como el ser más inteligente del planeta, ¿no? Incluso, tú recuerdas los primeros escenas en televisión, tanto de caricaturas como en live action, los primeros imágenes de un acercamiento extraterrestre. ¿No? O sea, siempre te lo ponían como un tipo feo, espantoso, que hablaba así de Nicolás, nosotros saber, querer y poder hablar con ustedes. Dices, no, sí. Hasta que llegó Alf. Sí. Hasta que llegó Alf. Sí, y que tocaba una guitarra. Sí, y el ser humano que se asumía superior a cualquier otra entidad. Ahorita que dices Alf, de hecho Alf es una como parodia de E.T. justamente. Es una parodia de E.T. completamente. ¿Qué pasaría si la familia aceptara al extraterrestre? Y pues se hace un reverendo desastre, ¿no? Sí es completamente cínico E.T., sí, no, Alf es súper cínico, claro. Sí. Ya hablaremos también de Alf, porque sí, Alf también tiene... Se murió hace poco Benjamin de Alf. Sí. Entonces ya nada más quedan dos, o sea, ya nada más quedan las dos chicas. Sí, las dos, la mamá y la hija. Y la hija, porque ya los señores Ogmonic se murieron. Sí, no, pues esos ya estaban grandes. El chico, el que era el sobrino de los Ogmonic, también se murió. Ah, ok. Benjamin, Willy.
Y Ya. sí, queda la chica y... sí, la chica y la mamá. Nada más. Sí, tienes toda la razón. Algo que era también interesante, y creo que lo comentamos con la Pantera Rosa, algo que era súper interesante era la musicalización. O sea, porque al ser personajes sin voz, pues todo estaba basado en la música. Y estas grandes orquestas era muy interesante porque lo hacían en vivo. En vivo, ajá. O sea, era un asunto de estar viendo la secuencia de la caricatura varias veces para dentro de la música meter incidentales. O sea, porque los mismos incidentales venían dentro de los instrumentos de la orquesta. Pues más bien como que les pasaban a los directores de orquesta. Y componían. Y componían en cada de punto acuerdo. subidas, bajadas y demás. Y por otro lado había otro track en el que estaba en un cuarto el güey que hacía todos los incidentales. Pero muchas veces, y fíjate que sobre todo en Tom y Jerry, si tú pones atención, muchos de estos incidentales los hacen los mismos instrumentos. Con platillos. Ajá, exacto. O sea, porque ya después el asunto del incidental. Trombones. Sí, exacto. O sea, ya después el asunto del incidental sí es como tú dices. O sea, que ya se hacía como un segundo track. Pero en Tom y Jerry era todavía el estilo de Chaplin y además piénsalo, o sea, tiene cierta lógica. O sea, estamos hablando de que eran las primeras producciones de William y de Joseph. Ya después obviamente dijeron, no, pues sí necesitamos un espacio de incidentales. Sí. Inclusive ya con Hanna-Barbera, o sea, ya con la compañía de Hanna-Barbera, sí había en aquellos entonces, en aquellas épocas, sí te vendían, y eso yo lo sé porque una prima mía trabajó en una estación de radio de los 80s, en donde tenían una cinta que les vendía una compañía de audio que producían, que producían las cosas de William y Joseph, y les vendían desde las puntitas de Pedro Picapiedra hasta así un león, o sea, todos los incidentales que se te ocurran, te los vendían en un asiento. Sí. Exacto. Sí, tú ya entonces y ya. Tiene sentido de que en esos entonces de Tom y Jerry todo era en vivo, todo. Sí. Entonces, no sé, que se iban correteando y que de repente se encontraba con un chorro de trastes y entonces, pues los platillos y las, los triangulitos y a lo mejor un xilófono, no sé, todo eso hacía el relajo, ¿no? Sí, lo componían en base a lo que iban viendo. Sí, a lo que salía en el episodio, o sea, sí, exacto. Lo interesante de ahí era la música, ¿cómo te iba a decir? Lo interesante es que cada episodio tenía su propia musicalización. Sí, exacto, sí, no se podía repetir. No. Y entonces eso era mucho más interesante que el doblaje, porque al final, pues todas estas caricaturas doblaban obviamente nada más a la Aunt Jemima. O sea, decía... Un detallito. Y obviamente pues la hacían así como muy... pues muy costeña, ¿no? Así como que muy cubana. Pues, o sea, yo me acuerdo que más bien la hacían muy cubana, sí, ¿no? Pero por ejemplo, en Estados Unidos yo sí llegué a escuchar algún... No que haya de Estados Unidos. Bueno, sí, pero no fue ahí. En inglés, porque Cartoon Network te pasaba las caricaturas al principio en inglés. Sí, lo recuerdo. Sí oías acá una señora más acá, no sé, del Bronx. Ajá. Más es la de pedo. Del Bronx. Ajá. Gatafagma. Casi. Gatafagma. Casi. Flavor Flav. Sí, güey. Muy chistoso. Flavor Flav hizo un reality show, no sé si te acuerdas de Buscando Pareja en MTV. No seas mamo. No, mamo. Eso sí estaba muy pasado de lanza. Pero bueno, saludos a Flavor Flav si es que todavía vive. Pero sí, esa parte sí era muy interesante, tanto de la Pantera Rosa como de Tom y Jerry. Aunque te he de decir que la Pantera Rosa sí estaba hecho con cintas. Ya Henry Mancini
como quieran decirlo, tenía diferentes musicalizaciones de La Pantera Rosa. Y entonces ya con cintas ellos... Iban juntando. Iban poniendo era un asunto más de edición, sí, claro. Sí, era más de edición. Y Tom y Jerry, es que estás hablando de la Metro Goldwyn Mayer. Sí. O sea, al final tenían unos estudiazos o sea... Sí, de hecho, te he de platicar que el primer doblaje al español que se hizo, o sea, de una producción en inglés al español, fue Metro Goldwyn Mayer el que la hizo. Fueron los que se le ocurrieron, vinieron a México, que era lo más cercano que tenían, de habla hispana, vienen a México... Y empiezan a buscar actores de radionovela, actores de teatro, actores de cine. Y los castearon. Y en cuanto encontraron así un grupo selecto, se los llevaron un año. O sea que el primero que se encontró fue el Tata. Fíjate que él decía... No, de los primeros... segunda generación. Sí, porque de los primeros dobladores era Tintan. Sí, pero entró con Disney. Sí, él era Balú. Él ya entró con Disney. Y él era Thomas O'Malley. Sí, sí. Uno de ellos, de los que entró en la primera camada, fue Steven Siller, ya falleció. Estuvo Julio Lucena, que era Don Gato. Víctor Alcocer también se fue, según yo, que fue Matute. O sea, sí, actores que ya estaban grandes para... Sí. Pero sí, esa parte de la orquesta sí está interesantísima. Sí, está bastante interesante, pero sí te digo, Y era otra forma también de hacer caricatura, porque sí era como otra... o sea, como que sí era algo más... No lo quiero decir así, pero algo más artesanal, ¿no? O sea, sí era como un rollo más, pues sí, de bueno, ahora vamos a la secuencia de la música y ahora vamos a... O sea, sí se vuelve como algo muy interesante. Y a pesar de que, insisto, o sea, de que Tom y Jerry, yo creo que no soy el único que lo considera como una caricatura de transición. O sea, yo muy pocas veces escuché a alguien decir así de, ay, sí, yo me sentaba todos los días a esperar Tom y Jerry. O sea, no. Es que, ¿sabes qué? Tom y Jerry, desde los 40 que salió, pues sí, tal vez no fue un trancazo. Tal vez, o sea, estoy hablando muy al... Sí, o sea, el tanteo sin ninguna sustento científico. Que me sustente el argumento. Pero siempre estuvo presente dentro de... No de la mente de las personas, sino del gusto. O sea, les gustaba... No era como platicábamos de esas caricaturas o programas... Como Pantera Rosa, justamente. Que no te sentabas a la tele a ver eso precisamente, pero si ya estaba ahí, no le cambiabas. Porque sí llamaba la atención. Sí, o sea, no le cambias porque te digo, o sea, yo a esos programas siempre les decía así como de transición. O sea, como que si era así como un rollo de... ¿A qué voy con esto? Que justo no le vas a apostar a un proyecto después de tantos años, como pasó en 1992, si no fuera exitoso. ¿Qué hacen Tom y Jerry? La película. Ah, no, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Lo mismo que pasa con todas las que hemos platicado. O sea, todas las que hemos platicado, exceptuando bueno, no, también la Pantera Rosa. Bueno, pero son... Es diferente, pero todas tienen algo que ver con el cine. O sea, es que no está exento. Pero sí ha habido películas que han hecho, o sea, caricaturas que han trasladado al cine que no han tenido nada de éxito, ¿no? Sí. Porque no tenía ese impacto realmente la caricatura. La trama, todo. Entonces, aquí en la cosa con Tom y Jerry es que en el 60 y... ¿qué te dije? 67 o algo así. Terminan de producir Tom y Jerry. Y de ahí nada más está matando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Volvemos a otra de la Pantera Rosa, la atemporalidad. O sea que también... Se volvieron atemporales Tom y Jerry. Es muy impresionante ese asunto. Los 80s, ¿no? 80s o 90s. No, yo creo que fue en los 80s. Sí, en los 80 salió una caricatura que tenía la misma tesitura, pero más moderna. Y se subieron al mismo tren del mame que venimos platicando de los 80s en las caricaturas. Tom y Jerry Kids. Que estaba chistosa. Porque era el mismo tipo de pastelazo, pero llevado por Tom y Jerry niños. Tuvo su jalecito,
Cartoon Network la produjo, ¿no? Sí, seguramente Fox sí. Kids creo que fue donde salía. Bueno, yo la llegué a ver en Que lo único... Eso era bien genérico. Que lo único que hicieron fue estilizarlos un poquito más. Sí, o sea, los hicieron como... más tiernos. Sí, como más peluditos, más... Sí me acuerdo de ellos. Y entonces, era lo único que tenías. Pero ya al momento de hacer una película, la verdad está muy bien hecha. Porque aparte creo que Tom y Jerry... Es que no me acuerdo, creo que está en el mundo real. O sea, en este mundo. Entonces es una conjunción de el mundo real... Con las caricaturas. Las caricaturas están muy bien dibujados. Y aquí algo a lo que yo le tenía miedo era a esta innovación que tuvieron en Tom y Jerry, que fue hacerlos hablar. Hablaban Tom y Jerry en la película. Ajá. Pero parece que adaptaron muy bien el guión a estos dos personajes que no importó. Y sí gustó. O sea, sí estuvo muy buen rato en cartelera. Órale, sí fue un riesgo, ¿eh? Sí fue un riesgo porque sí tú, o sea... Es que si te fijas, todas las caricaturas de las que hemos platicado han tenido película. Sí. Scooby-Doo, la Pantera Rosa, los Picapiedras, los Muppets, los Simpsons. Sí. No soy Yogi, ¿no? Bueno, el oso Yogi, no, sí, claro que sí salió y no tiene mucho. Sí, es cierto. 5 o 6 años que salió. Bueno, pero no fue tan exitosa. También tuvo. Sí, el pájaro loco también tuvo, que tampoco fue tan exitoso. Porque era muy escandaloso, güey. Imagínate, o sea, la película que intentaron hacer de El pájaro loco era muy escandalosa. Es que además, esa no era la esencia del pájaro loco. Sí, no. La esencia del pájaro loco es que era pinche esquizofrénico. Estaba loco, literal loco. Y era demasiado. A ese, para que veas, se me hacía más violento que Tom y Jerry. El pájaro loco se me hacía más violento. Bueno, Bugs Bunny también. Aventarle un yunque a Elmer. Bueno, no, o sea, Bugs Bunny era totalmente transgresor. Sí. Tanto Bugs Bunny como el Pato Lucas son totalmente transgresores de todo. Porque, por ejemplo, en Space Jam, pues también Bugs Bunny sí. Eso fue lo que funcionó. Se avienta unos. Que eso fue lo que funcionó de Space Jam. Ajá. O sea, la irreverencia llevada al cine de la manera más natural y pura que se pudo. Incluso le jugaron, ya teniendo el CGI a la mano, jugaron un poquito con eso, con Michael Jordan. Sí, con Jordan. Y les funcionó. Cosa que no hicieron en la película esta con Brendan Fraser, de los Looney Tunes, que salió por el 99. Que ya no fue pero esa no pegó mucho. Y bueno, la de nuestro querido LeBron James. Ni me acordaba, fíjate. Sí. Con Brendan Fraser. Está 2-2, pero... Con LeBron James, la 2. Ahorita la de Space Jam con LeBron James. No he oído a una sola persona hablar de la película. Ok. Bueno. Pues es que también los tiempos de la NBA, así del... Sí, además eran igual que los NBA Mem. Sí, además la NBA era igualita a los Looney Tunes, o sea, tú acuérdate nada más de Barkley. Toda la agresividad que manejaba, o sea, eran muy parecidos. Entonces, Barkley, pues, sí. Entonces, pues sí, como que sí, o sea, sí ayudó mucho como eran, pero sí, los Looney Tunes realmente son transgresores por donde los veas. Sí, ¿no? Sí. Mira, aquí están Tom y Jerry Kids. Sí, me acuerdo de ellos. Sí, más bonitos. De hecho, ahí el Tom se parece más a un aristógato, ¿no? De los... Ándale. De los cachorrines. La imagen, ajá. Sí. Entonces... Pero también hablando de lo que siempre hablamos de las caricaturas del merch, yo tampoco recuerdo así Tom y Jerry's. O sea, hubo también de los de McDonald's. Sí hubo Tom y Jerry's de peluche. Sí. Pero no estaban tan asediados como los genéricas. Pero no estuvieron asediados como los Muppets. O sea, los Muppets navideños, eso sí era una barbaridad. No, es que también, o sea, no confundas la gimnasia con la magnesia, amigo. O sea, los Muppets, precisamente, esa manera de, vamos a decirlo, de humanizar el show de los Muppets con una bola de títeres que pareciera que no te iban a hacer ni reír ni nada y de repente cobran vida a partir de cada episodio. Tienen tan bien marcado su perfil cada uno y su personalidad que parecían que estaban vivos y además te ponen el detrás de cámaras, el tras bambalinas del show de los Muppets
obviamente permeó. Y luego a estos los haces bebés y los empiezas a hacer imaginar y empiezas a crearle esta personalidad. Como es un niño de 5 años, claro que los Muppets iban a hacer ese hitazo que fueron en los 80 y 90. Por supuesto. Que es muy diferente a este tipo de personajes como Tom y Jerry. O sea, Tom y Jerry sí te llamaba la atención. O sea, yo sí llegué a ver personajes de la televisión con alguna playera de Tom y Jerry. No recuerdo si fue en Cachún, no recuerdo si fue en La Carabina. Ochenteras. No si fue en Anabel. Pero alguien traía playeras de Tom y Jerry. No son personajes de barrio. Hay que buscarlo, porque sí, te digo, o sea, no recuerdo mucho. O sea, de los 80s, definitivamente así como del merch, que sí me acuerdo, de Mickey Mouse. Ah, sí, claro. O sea, sí, ese sí me acuerdo, no, fue perfecto. la sensación el merch de Mickey Mouse. Pero de Tom y Jerry... Sí había. Híjole. Sí había de Tom y Jerry. No lo recuerdo, Rick. No me acuerdo. Eso sí, ya para principios de los 90 yo sí recuerdo mucho haber visto merch de Tom y Jerry Kids en estas tiendas de Liverpool, El Palacio, en el área de niños. Sí había mucho merch. ¿Pero en qué época? Principios de los 90. De principios hacia mediados. Sí. Sí. No lo sé, Rick, no me acuerdo. Sí, ¿no? Y estoy buscando, pero no. Tom y Jerry sí tenía figuritas. Llegó a tener promociones de Gamesa, de Sabritas. Tenía unos muñequitos también, ¿no? Sí, me acuerdo también de los muñequitos. Helados Holanda sacó una edición especial de Tom y Jerry. De paletas. No me acuerdo, paletas de helados. Algo sacó de Tom y Jerry. Es que sí, fíjate que sí, sigue... Holanda o Bing. Sigue siendo para mí realmente una caricatura de transición. Pero... Insisto, o sea, Google no miente. O sea, si pones caricatura y sale Tom y Jerry, por algo sale. Y es curioso cómo llama la atención, porque no sé si te acuerdas que últimamente alguien subió el episodio de Jerry Invisible, que le empieza a aventar la leche a Tom y hacen representaciones con la pantalla. Sí. Otro... de que cuando... Es que muchos se vuelven memes. Sí. O sea, Tom y Jerry también son unos memazos. Sí. O sea, sí son... De cuando aplastan a Tom y se quedan en las escaleras. Bueno, hicieron tapetes para escaleras. Sí, pero Tom. Son de hace 3 años apenas. Sí, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, todas estas caricaturas son vigentes. O sea, son vigentes ¿por qué? Porque son atemporales, porque no se... O sea, realmente no pasaron nunca de moda. O sea, no tuvieron tampoco un clímax como para que bajaran la moda. Y entonces por eso permanecen. O sea, porque además, si en algún lado los pasan, o sea, yo desconozco si los pasan actualmente en algún lado, pero si en algún lado los pasan, pues evidentemente son visibles. Entonces, al ser visibles, pues obviamente son, o sea, están puestos, ¿no? ¿Y sabes qué? Así funcionaba la televisión en esos tiempos. O sea, ahorita... Ahora sí sonamos como en 30 y 40, ¿no? En aquellos tiempos. Fíjate que... Ahorita que está mi papá acompañándome en casa porque me ayuda, que vamos a comer y la chingada. Ponemos series que él veía de morro. Una serie que se llama El Fugitivo. Esa serie del Fugitivo son esta madre de capítulos, donde pues va de ciudad en ciudad, ocultándose y siempre aparece el teniente que lo quiere arrestar, que está obsesionado con arrestarlo y llevarlo a la corte. No a la corte, ya lo condenaron, lo van a ejecutar. Silla. Lo van a llevar a la silla. Entonces, pues mientras no pase de esa línea, puedes hacer 5,000 capítulos. Sí, claro. El asunto es que como está basada en un caso real, tiene pues que tener un límite en el que ya cortan, que no he visto. Si alguien tiene el episodio final del Fugitivo, por favor, pásenmelo. ¡Publíquenlo! No lo encuentro, de verdad. Pero dicen que, fíjate, o sea, tan importante estaba haciendo, aunque fuera capítulos y capítulos y capítulos y capítulos, que estaba leyendo que cuando anuncian el episodio final del Fugitivo, Estados Unidos se paralizó.
Sí, te creo. No, bueno, es que con o sea, sí ha habido muchísimos casos de series que paralizan la historia. O sea, sí. Me acuerdo, y tenemos que hablar también de esa serie muy importante. Me acuerdo que de las últimas, así de las que yo tengo uso de razón, de las últimas que paralizó, bueno, no, o sea, sí. Bueno, es que sí fue después. De las últimas que paralizó así todo fue Friends. Sí. O sea, Friends después de 10 años, pues sí paralizó, o sea, todo el mundo. Otra de las que también, por lo menos aquí en México sí pasó, Los Años Maravillosos. El último capítulo, o sea, porque además estuvo partido en 2. Ok. Y igual que el de Friends. El de Friends también estuvo partido en 2. Ok. Pero sí, el de Los Años Maravillosos, ese final estuvo... No, ese no lo... Fíjate que no lo recuerdo. Paralizante, man, sí. No lo recuerdo. Y no voy a spoilear. Y fíjate que hay que hablar de Los Años Maravillosos, fíjate también. O sea, de Friends y Los Años Maravillosos. Sí. Porque sí, son series que, pues, evidentemente. Sí, o sea, la fecha, se vieron muchísimo. Mira, hay gente que Friends, o sea, los tuvieron repite otros 10 años. O sea, si la serie duró 10 años. Sí. Warner se dedicó a reprogramarlo otros 10 años. O sea, estuvimos 20 años con Friends. Sí, pues hay gente que tiene entre 20 y 25 años que te conoce Friends y que les gusta Friends. Sí, claro. Sí. Aunque sí ya es una dinámica, porque está esta división entre... Ya se creó este grupito de entre los que creen que es mejor Friends y entre los que creen que es mejor How I Met Your Mother. Híjole. Está interesante porque hay ya está dividido. No, bueno, yo sí soy más Friends. Ajá. Yo sí siento que sí Friends es... Bueno, claro, o sea, obviamente cada quien. Estabas en la generación, güey. No, pues también vi How I Met Your Mother, sí lo vi completo. Se me hace buena serie, pero no como Friends. O sea, Friends sí... Pero está dividida la opinión de la gente. O sea, sí he visto así que unos dicen How I Met Your Mother, otros dicen Friends. No, todavía hay muchísimo de qué hablar, ¿eh? O sea, todavía hay muchísimo de qué hablar. Pero bueno, sí, ejemplo, Saved by the Bell no hemos hablado. Sí, Saved by the Bell. Sí, no, faltan. Pero sí regresando, o sea, ya para englobar un poco este asunto del Tom y Jerry, sí siento que este tipo de caricaturas se vuelven mágicas porque hay que esperar a ver qué opinan estas nuevas generaciones de ellas. O sea, eso va a ser como muy loco, o sea, ver así como de qué opinan los chavos de esto. Sí va a ser 2 años mi sobrino era súper fan de Tom y Jerry. Le encantaba Tom y Jerry. Y ahorita ya es fan de ver gameplays de YouTube, ¿no? Pero en su momento le encantaba. A ver, explícanos qué es un gameplay. Pues es nada más ver cómo alguien más está jugando. Juega un videojuego de principio a fin. Eso es un gameplay. Antes a eso se le llamaba hacer cola en las maquinitas. Sí. Ok. Sí. Exacto. ¿Algo que quieras opinar? Entonces sí, como que sí puede, pero yo no sé, o sea, están traicionando los padres su ideología. Sus propias convicciones. Sí, exacto. O sea, como diría Obi-Wan, te has convertido en aquello que juraste que destruir. Entonces, porque sí, o sea, los mismos padres son los que dicen, ay, no, eso está muy violento. Mamón, tú lo veías. Con eso te entretenías. Así de, mamón, tú lo veías, ahora eres de mazapán, porque no quieres que lo vea tu hijo. O sea, ¿qué onda contigo? ¿Qué te traumó demasiado como para no verlo? No, ¿quién te hizo? Además, el error no estuvo en Tom y Jerry. No. El error estuvo en tu decisión de escoger al patán de la clase. Ah, claro, güey. Sí. Tu error estuvo en Sí. Que no ir rock and roll y ponerle el reggaetón. Bueno, en aquel tiempo
¿Quién era el enemigo del rock? A ver. Porque el rock cada... La banda. Es un enemigo. La banda. O sea, pues no crees el rock. La noche que Chicago se murió, era todo eso, el contra límite, el pop, el rock mata pop. Gran disco, búsquenlo. ¿De quién era? De Guillotina. Okay. Rock mata pop. Sí, buena banda. Pero sí, pues eso era Tom y Jerry. Sí tienes razón. O sea, sí de repente cuando llegan estos... Gracias a Dios no tenemos hijos, ni tú ni yo, y no estamos en estos grupos de WhatsApp de lo que ven los hijos. Nada manches. O sea, sí de repente... No, que sí. Hay unas jaladas de pelos que, bueno. O sea, ya viste de una vaquita, ¿no? Ese video. ¿El pollito pío? De una vaquita que empieza a decir... Yo no me identifico como tal cosa, ¿no? Pero deben respetar esa decisión porque yo soy así, te lo juro, lo voy a poner aquí para que se den cuenta. Pero lo juntan con lo que ven ahora los niños y lo que veían antes. Y es un personaje acá todo mamey enorme así, llamado Popovich, golpeando a una chavita de 14 años en Dragon Ball llamada Videl. Dale una putiza. Entonces, sí está muy cañón. Sí, no, estamos muy mal si basamos, o sea, si dejamos que se base la cultura popular en estas cuestiones impuestas de televisión. Yo creo que ahí no va. O sea, no, esto se vuelve cultura popular. Sí, en el momento que todo mundo por un grupo por social. Lo que contextúa, ¿no? O sea, no tanto por todo lo que no, es que Capulina marcó mi vida. No mames, no. Si tú querías vivir como Capulina, güey, sí. ¿No? O es que toda mi vida está basada en Dragon Ball, o sea, pues tampoco, güey. O sea, sí, no. Yo creo que ni tanto que queme al santo. Sí, pues bueno, muchachos, muchachas, muchaches. Estén aquí pendientes. Vamos a hablar de muchas series más. Vamos a seguir con mucho rock and roll. Pero pues sí, se nos hizo muy interesante que en la búsqueda Tom y Jerry fuera la primera caricatura. Y la tercera, ¿cuál crees que era? O sea, la primera era, te dije, El pájaro loco. Ajá. Ay, inútil. La primera, Pájaro Loco. La segunda, Tom y Jerry. Y la tercera... Picapiedra. No. Chihuahua. Y también dije... y no hemos platicado de él. Ah, caray. Y que también tiene un origen muy extraño. Chihuahua. Muy extraño en el sentido de que no sé honestamente quién sea el creador. Chihuahuas. Popeye the Sailor. Popeye el marino soy. Hay que hablar de Popeye. Pues sí, muchachos. Es interesante el personaje porque no era para niños. No, y además lo pones bien fuerte la hierba y... Es que sí, aunque no lo creas, sí tenía otra connotación a un principio. Sí. Claro, tiene un tatuaje, güey. Puta. No, sí. Bueno, es que era un marino. O sea, a final de cuentas era un marino... traía, o sea, no era... Un marino que se ponía bien poderoso con hierba. Sí, porque eso de las espinacas ya fue para los niños. Realmente el creador de Popeye el mareado es el Broso. Les voy a contar la historia de Popeye el mareado. El mareado. Ahí está, que era un marino tatuado que se ponía bien poderoso con hierba. Le decían que se daba la espinaca. Bueno, muchachos, muchachas. Ya hablamos, chequenlo, el de Víctor Trujillo. De la caravana. Sí, el de la caravana está muy bueno. Por favor, bajen aquí en la descripción. Hay algunas figuritas Funko
que bueno, pues están dedicadas a los personajes de estos programas. Ajá. Hay para que los tengan, para que hagan su colección. Muchas gracias por este foro, por este nuevo set, por estos colores magníficos y por lo bien que nos hacen ver aquí en este set. Es más, ahí te va. Le vamos a pedir a producción que por ser verano nos pongan en super vacaciones. Super vacaciones. Pero a ver, con los balones crack. Vamos a escoger o en foro, y así tú me tenés que No, ayudar. en Reino Aventura, güey. Reino Aventura o Divertido, que fue la última etapa. No, Reino Aventura, güey. Reino Aventura, en Reino Sí, Aventura. no, por favor. Sí, vamos aquí a Reino Aventura. Bueno, muchas gracias. Yo soy Rafa Martínez. Yo soy Hola, Yo soy hijo. Alberto Cerón, el renovado Alberto El gallo Cerón. Claudio. Soy el gallo Claudio, hijo. Soy Alberto Cerón y pues nos estamos escuchando, viendo y saludando en la próxima. Bye bye.